Mi nombre es Pablo, y esta es mi historia, una jornada de transformación y fe. Nací como Saúl, en Tarso de Cilicia, una ciudad de rica cultura y educación. Soy judío, de la tribu de Benjamín, y ciudadano romano por nacimiento. Mi educación fue diversa, pero ferviente en la ley judía, bajo la tutela de Gamaliel, un respetado doctor de la ley. Desde joven, fui celoso de la tradición de mis antepasados, dedicándome a estudiar y seguir las leyes de Moisés, pero mi vida tomó un rumbo inesperado al oír hablar de un movimiento creciente, seguidores de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Proclamaban que él era el Mesías prometido, algo que yo, con toda mi devoción a la ley, no podía aceptar. Comprendo cuán profundamente arraigado estaba en las tradiciones y en la ley de mis antepasados. Vivía sumergido en una fervorosa devoción, creyendo que la verdadera adoración a Dios estaba enraizada en la estricta observancia de la ley de Moisés. La seguridad que encontraba en la ley era como un ancla, manteniéndome firmemente unido a las tradiciones que me enseñaron desde la infancia. Sin embargo, al enfrentarme con el mensaje de los seguidores de Jesús de Nazaret, se encendió un conflicto en mi interior. Hablaban de un Mesías que había venido no para abolir la ley, sino para cumplirla de una manera que yo no podía entender. Su mensaje de amor, gracia y redención desafiaba los fundamentos de mi fe basada en reglas y regulaciones. En ese momento, confrontado con la realidad de Cristo, me di cuenta de que mi devoción a la ley, por más sincera que fuera, me había cegado para la verdadera esencia de la fe. Estaba tan enfocado en la letra de la ley que perdí de vista su espíritu. La ley, que creía ser el camino a Dios, en realidad se había convertido en una barrera que me impedía reconocer al Mesías prometido. Mi determinación en preservar las tradiciones judías me llevó por un camino de persecución contra estos seguidores de Jesús, conocidos como cristianos. Estuve presente y consentí en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y eso encendió en mí una llama de persecución contra la Iglesia. Obtuve cartas de los principales sacerdotes para llevar a cabo mi misión en Damasco, buscando arrestar a todos aquellos que seguían ese camino. En aquellos días, mi celo por las tradiciones que tanto estimaba me cegaba para cualquier verdad que no se alineara con mis convicciones. Creía firmemente que estaba defendiendo la fe de mis antepasados, preservando la pureza de nuestra tradición contra un movimiento que parecía amenazar los mismos cimientos de nuestra creencia. Sin embargo, mirando hacia atrás ahora, veo cómo la rigidez de mi entendimiento me llevó por un camino de oscuridad y dolor. La muerte de Esteban, un hombre de fe inquebrantable y virtud, debería haber sido una señal para mí. Su firmeza ante la adversidad y su gracia ante la muerte eran evidencias de una fuerza que no comprendía. Aún así, en ese tiempo, todo lo que vi fue una amenaza a la ley que reverenciaba. Ahora me doy cuenta de que, en mi fervor, de hecho estaba resistiendo la propia voluntad de Dios. Estaba tan sumergido en mis convicciones que no podía ver la obra de Dios desplegándose ante mis ojos. Esta realización me atormenta y humilla, recordándome mi falibilidad y la necesidad de constante vigilancia sobre mi corazón y mente. La transformación que experimentaría más tarde no solo me abrió a la verdad del Evangelio, sino que también me enseñó la importancia de la compasión, la humildad y el arrepentimiento. Aprendí que la verdadera fe no reside en la rigidez de la ley, sino en el amor incondicional de Dios y en la gracia redentora encontrada en Cristo Jesús. Esta reflexión es un recordatorio constante de dónde comencé y del largo camino que he recorrido. Transformado por la gracia de Dios, ahora veo que la verdadera sabiduría viene en reconocer nuestras limitaciones y en estar abierto a la transformación continua por el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, en el camino a Damasco, algo extraordinario sucedió. Una luz del cielo brilló a mi alrededor y caí al suelo. Oí una voz que decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Perplejo pregunté: «¿Quién eres tú, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Esta experiencia me dejó temporalmente ciego y fui llevado a Damasco,
donde pasé 3 días en oración y reflexión. Aquel momento en el camino de Damasco fue un divisor de aguas en mi vida. La intensidad de la luz, la voz que hablaba con autoridad y amor, todo conspiraba para derribar las paredes de convicción que había construido a lo largo de los años. Yo, que siempre me había enorgullecido de mi visión clara sobre la ley y la tradición, fui literal y simbólicamente cegado. En aquella oscuridad física, una nueva luz comenzó a brillar en mi corazón, una luz de comprensión y revelación. Durante los 3 días en que estuve sin ver, mi mente estuvo en torbellino. Reviví cada argumento, cada acción, cada convicción que tenía sobre el Mesías. La voz de Jesús, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», resonaba incesantemente en mis pensamientos. ¿Cómo podría ser posible? ¿Cómo yo, tan devoto a la ley, estaba de hecho persiguiendo al propio Dios? La ironía de mi situación no escapaba a mí. Yo, el perseguidor, ahora confrontado y transformado por el perseguido. Ese período de reflexión me obligó a reevaluar todo lo que sabía o pensaba saber. La oración era mi única compañía, y en ella buscaba respuestas, consuelo y dirección. Lentamente, la resistencia que tenía comenzó a desmoronarse, dando lugar a una fe naciente, pero aún frágil. Esta experiencia me enseñó la humildad de manera más profunda que cualquier enseñanza o ley. Aprendí que la verdadera sabiduría y conocimiento vienen cuando estamos abiertos a ser transformados, incluso cuando eso significa desistir de todo lo que pensábamos que era correcto. Fue una lección de entrega y confianza, de aceptar que los caminos de Dios son insondables y que su gracia es suficiente para transformar incluso el corazón más endurecido. Mirando hacia atrás, veo ese momento como el nacimiento de un nuevo Saúl, que pasaría a ser conocido como Pablo. Fue el inicio de una jornada de fe inquebrantable, de una misión que iría más allá de las fronteras de mi nación y tradición, alcanzando a gentiles y judíos, reyes y esclavos, hombres y mujeres, uniéndolos bajo el mismo mensaje salvador de Cristo. Aquel encuentro en el camino de Damasco fue la prueba de que, incluso en los momentos más improbables, Dios puede intervenir y cambiar el curso de una vida para siempre. Fue Ananías, un discípulo de Jesús en Damasco, quien vino a mí, impuso sus manos sobre mí y de inmediato recuperé la vista. Ananías me dijo que Dios me había elegido para conocer su voluntad, ver al justo y oír la voz de su boca. Fui bautizado y comencé a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, algo que confundía a todos los que me conocían antes, pues sabían de mi fervor en perseguir a los seguidores de Cristo. Mi conversión marcó el inicio de mi misión. Pasé algún tiempo en Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después de mi conversión, fui a Jerusalén para conocer a Cefas, Pedro, y permanecí con él 15 días. También conocí a Santiago, hermano del Señor. Mi predicación en Jerusalén causó agitación, y los hermanos me llevaron a Cesarea, de donde partí hacia Tarso. La iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria disfrutaba de paz, siendo edificada y multiplicándose en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. A medida que reflexiono sobre los primeros años tras mi conversión, los veo como un período de profunda transformación y preparación. El tiempo que pasé en Arabia, lejos de los ojos del mundo, fue esencial para consolidar mi fe y comprender la magnitud del llamado que había recibido. Fue un tiempo para aprender a escuchar la voz de Dios, lejos de las distracciones y las presiones del ministerio activo. Cuando regresé a Damasco, y luego durante mi breve estancia en Jerusalén, me encontré con Cefas, Pedro y Santiago. Estos encuentros fueron más que simples reuniones, fueron el puente entre mi antiguo entendimiento de la fe y la nueva revelación en Cristo. Sus testimonios, su cercanía con Jesús y sus experiencias me ayudaron a ver el Evangelio de una forma más completa y profunda. Mi predicación en Jerusalén, aunque causaba agitación, fue un recordatorio de la misión que me había sido confiada. La resistencia que encontré solo sirvió para reafirmar la verdad del Evangelio que proclamaba. Cuando los hermanos me llevaron a Cesarea y de allí a Tarso, sabía que cada movimiento, cada desafío,
me estaba llevando más profundamente por el camino que Dios había trazado para mí. La paz y el crecimiento que la Iglesia experimentó en Judea, Galilea y Samaria eran evidencias claras de la mano de Dios trabajando. Incluso en las adversidades e incertidumbres, la Iglesia estaba siendo edificada, creciendo no solo en número, sino también en profundidad de fe y comprensión. Así comenzó mi viaje de llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Muchas fueron las ciudades que visité, enfrentando peligros, persecuciones, pero también presenciando conversiones y milagros. Mi historia es una de cambio radical, de un perseguidor de la Iglesia a uno de sus apóstoles más fervorosos. En mi viaje de fe, no estuve solo. Dios, en su providencia, colocó a mi lado compañeros fieles, cuyas vidas y ministerios se entrelazaron profundamente con la mía. Uno de esos preciosos compañeros fue Bernabé, un hombre de ánimo y fe genuina. Juntos, navegamos en nuestra primera misión, enfrentando adversidades y compartiendo la alegría del Evangelio. Su asociación fue fundamental para el fortalecimiento de las iglesias que visitábamos y la propagación de la fe. Juan Marcos, aunque nos dejó durante nuestra primera misión, más tarde se convirtió en un colaborador valioso. Su partida inicial fue un momento de tensión y aprendizaje, tanto para él como para mí. Con el tiempo, reconocí la gracia de Dios obrando en su vida, trayendo crecimiento y madurez. Se convirtió en un ayudante confiable, cuya contribución fue vital para mi ministerio. Lucas, el amado médico, fue más que un compañero de viaje. Fue un cronista fiel, cuyos registros detallados sobre la expansión de la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles son un testimonio de la obra de Dios entre nosotros. Su presencia no solo aportó cuidado físico en las muchas enfermedades y dificultades que enfrenté, sino también un profundo apoyo espiritual y emocional. No puedo dejar de mencionar a Priscila y Áquila, una pareja que personifica la dedicación y el servicio al Señor. Ellos no solo me acogieron en su casa, sino que también fueron pilares en las comunidades por donde pasaban, enseñando y fortaleciendo la fe de los hermanos. Su casa en Éfeso se convirtió en un centro de reunión y adoración, un verdadero faro para la iglesia primitiva. Cada uno de estos hermanos y hermanas en Cristo desempeñó un papel crucial en mi vida y ministerio. Fueron más que colegas de trabajo, fueron amigos leales, hermanos y hermanas en la fe, compañeros de batalla en las luchas y alegrías del servicio al Señor. Juntos, enfrentamos persecuciones, superamos desacuerdos y celebramos muchas victorias en el Señor. Sus vidas entrelazadas con la mía son un testimonio de la gracia de Dios que opera a través de la unidad y diversidad del cuerpo de Cristo. Mi misión me llevó a muchos lugares, esparciendo el mensaje del Evangelio. En Antioquía, junto con Bernabé, fuimos separados por el Espíritu Santo para la obra a la que Dios nos había llamado. Así, partimos en nuestra primera misión, navegando hacia Chipre y luego atravesando Asia Menor. En cada ciudad, predicaba en las sinagogas, las plazas y las casas, enfrentando tanto la aceptación como el rechazo, e incluso la persecución violenta. Recuerdo Listra, donde, tras curar a un hombre cojo de nacimiento, la multitud comenzó a adorarnos como si fuéramos dioses. Pero poco después, fui apedreado y dejado por muerto. Sin embargo, por la gracia de Dios, me levanté y continué mi viaje. Esta resiliencia se convirtió en un tema recurrente en mi ministerio. A través de muchas tribulaciones, debemos entrar en el reino de Dios. Durante mi segunda misión, acompañado por Silas, tuve una visión de un hombre macedonio pidiendo ayuda. Siguiendo esa visión, fuimos a Macedonia, llevando el Evangelio a Europa. En Filipos, fuimos encarcelados tras exorcizar un espíritu de adivinación de una joven. Incluso en la cárcel, la fe prevaleció, y un terremoto abrió las puertas de la prisión, llevando a la conversión del carcelero y su familia. La visión del hombre macedonio fue más que un simple llamado geográfico. Fue una invitación a entrar en una nueva dimensión de mi misión, llevando la buena nueva a tierras lejanas. Macedonia representaba no solo un nuevo campo de trabajo, sino también un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades para el Evangelio.
La prisión en Filipos fue uno de esos desafíos inesperados. Al principio, podría parecer como otro revés, una barrera en la propagación de la fe. Sin embargo, en esa oscura celda de prisión, descubrí una verdad que definiría mi ministerio. La fe no está limitada por cadenas o paredes de piedra. Incluso encarcelados, Silas y yo cantábamos alabanzas a Dios, demostrando que la verdadera libertad reside en el espíritu y no puede ser aprisionada. El terremoto que abrió las puertas de la prisión fue un milagro, sí, pero el verdadero milagro fue la transformación en el corazón del carcelero y su familia. Su conversión fue un poderoso recordatorio de que Dios obra en todas las circunstancias, transformando incluso los momentos más sombríos en oportunidades para que la gracia y la redención se manifiesten. Esta experiencia en Filipos me enseñó a mirar más allá de las apariencias inmediatas. En cada obstáculo, ahora veo una oportunidad. En cada oposición, una chance para que el poder de Dios se revele. En cada prisión, sea literal o metafórica, una puerta a la verdadera libertad en Cristo. Mi viaje continuó por Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, donde pasé 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Las reacciones variaban. Algunas ciudades me recibieron bien, otras resistieron fuertemente. En Atenas, en el Areópago, declaré el Evangelio al pueblo y a los filósofos, hablando sobre el Dios desconocido que ellos adoraban sin conocer. En mi tercera misión, pasé un tiempo significativo en Éfeso, donde la palabra del Señor creció poderosamente y prevaleció. Se produjeron milagros, y muchos se convirtieron, abandonando sus prácticas mágicas e idolatría. Pero el mensaje del Evangelio también trajo oposición, especialmente de aquellos que lucraban con la fabricación de ídolos de plata de Diana. Mis viajes fueron marcados por revelaciones, enseñanzas y cartas a las iglesias que había fundado o visitado. Estas epístolas, a los romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, a Timoteo, Tito y Filemón, abordaban doctrinas, consejos prácticos, correcciones y ánimos, reflejando mi cuidado y amor por las iglesias. En medio de los viajes y las predicaciones, también me dediqué a abordar cuestiones sociales, culturales y éticas, que eran esenciales para la comprensión y práctica de la fe cristiana en las diversas comunidades que visitaba. Estos temas reflejaban el corazón del mensaje del Evangelio y su poder transformador en la vida cotidiana de los creyentes. Sobre el matrimonio, enseñé que debía ser una alianza de amor y respeto mutuo, reflejando la relación entre Cristo y la Iglesia. Enfatizaba la fidelidad y el compromiso como fundamentos de esta relación sagrada, animando a las parejas a apoyarse mutuamente en su camino de fe. En cuanto al papel de las mujeres en la Iglesia, fui un defensor de su participación activa. Recordaba a las comunidades cómo mujeres como Priscila desempeñaban roles significativos en el ministerio. Aunque algunas de mis palabras fueron interpretadas como restrictivas, mi objetivo era promover el orden y la armonía en la adoración, considerando las normas culturales de la época, pero siempre reconociendo el valor y la contribución de las mujeres en la obra del Señor. En la cuestión de la esclavitud, un tema complejo en nuestro contexto social, busqué infundir los principios del Evangelio: amor, justicia e igualdad ante Dios. En mi carta a Filemón, por ejemplo, pedí la reconciliación y un trato justo para Onésimo, un esclavo fugitivo. Mi intención era mostrar que, en el reino de Dios, no hay diferencias de estatus, todos somos uno en Cristo. Estos temas, junto con muchos otros, eran enfoques prácticos de la enseñanza más profunda de Cristo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. A través de mis enseñanzas, buscaba guiar a los creyentes a vivir sus vidas de manera que honraran a Dios y reflejaran su gracia transformadora, abordando las complejidades de las relaciones humanas y las normas sociales con sabiduría y compasión. Cada carta, cada instrucción, tenía como objetivo equipar a la Iglesia primitiva para navegar estos desafíos, uniendo la verdad del Evangelio con la práctica diaria de la fe, estableciendo así las bases para una comunidad cristiana
que trasciende tiempo y cultura, siempre centrada en el amor redentor de Cristo. Mientras reviso las cartas que derramé desde lo más profundo de mi ser para las iglesias, siento mi corazón inflamarse nuevamente con la pasión y el propósito que guiaron cada palabra. Las epístolas a los romanos, corintios, gálatas y tantas otras no fueron meras misivas, fueron pedazos de mi alma entrelazados con la verdad inmortal del Evangelio. Cada carta que escribí, en momentos de profunda contemplación y fervorosa oración, era un grito de mi corazón, un anhelo ardiente para que mis hermanos y hermanas en la fe capturaran la magnitud del amor de Cristo. Ansiaba que cada palabra trascendiera el papel, tocara sus corazones y transformara sus vidas, así como la mía había sido transformada. Al escribir a los romanos, sentí el peso de la grandeza de nuestra fe, abarcando la justificación por la fe, la esperanza en la gloria de Dios y el poder de la vida en el Espíritu. A los corintios, mi corazón se derramó en consejos y correcciones, movido por un amor que se rehúsa a ceder ante las fallas y debilidades. Y a los gálatas, mi alma clamaba contra la distorsión del Evangelio, defendiendo la libertad que tenemos en Cristo contra las cadenas del legalismo. Cada iglesia a la que escribí ocupaba un lugar único en mi corazón. Sus luchas eran mis luchas, sus alegrías, mis palabras buscaban ser un faro para guiarlos, un bálsamo para curarlos, una espada para defenderlos y un abrazo para consolarlos. En cada línea procuraba infundir la fuerza que encontré en mi propia debilidad, la esperanza que brilló en medio de la desesperación y el amor inquebrantable que supera todas las barreras. Miro ahora hacia esas cartas, esparcidas como semillas al viento, alcanzando lugares que mis pies nunca pisaron, y veo el poder transformador de la palabra de Dios. Se han convertido en algo más de lo que jamás pude imaginar, un legado vivo, respirando a través de los siglos, tocando incontables vidas, moldeando la fe y el destino de generaciones. Me siento humilde y al mismo tiempo exultante. Humilde, porque no soy más que un vaso de barro, utilizado por el Supremo Alfarero. Exultante, porque a través de mis palabras, el Espíritu Santo ha soplado vida, creando una espléndida tapicería de fe, esperanza y amor que cubre el mundo. Las cartas que escribí en las alegrías y en los dolores de mi viaje son ecos de un llamado divino, una danza de palabras inmortalizadas por el aliento de Dios, transformando todo lo que tocan. El cierre de mi viaje terrenal se acercaba. Sabiendo de los peligros que me aguardaban, regresé a Jerusalén. Allí fui arrestado en el templo bajo acusaciones falsas. Tras varias audiencias y años de prisión, apelé a César como ciudadano romano. Fui enviado a Roma, sobreviviendo a una tormenta violenta y a un naufragio en Malta. Mientras recuerdo el camino recorrido desde Jerusalén hasta las cadenas en Roma, mi corazón arde con una pasión inextinguible. La prisión en Jerusalén, producto de acusaciones falsas e incomprensiones, no fue un momento de derrota, sino el comienzo de un capítulo final lleno de propósito divino. Cada juicio enfrentado, cada palabra pronunciada en mi defensa, estaba impregnada con la convicción inquebrantable en la soberanía de Dios. Sobrevivir a una tormenta violenta y a un naufragio en Malta no fue solo un testimonio de resistencia física, sino un símbolo viviente del viaje de la fe. Como un barco golpeado por las olas, pero guiado por manos invisibles, mi vida fue una demostración de la presencia providencial de Dios. En esas aguas tempestuosas, en medio del caos y la incertidumbre, mi fe no vaciló, sino que se fortaleció, firme como un ancla en el océano de la existencia. Ahora, concluyendo los días de mi viaje, me encuentro encadenado no solo por hierros, sino por una misión inacabada, un llamado que resuena en cada latido de mi corazón. Estas cadenas son insignificantes comparadas con los lazos que me unen al destino trazado por el Señor. En cada susurro de oración, en cada línea escrita en las epístolas a las iglesias, siento la presencia ardiente del Espíritu, transformando mi cautiverio en una cámara de revelaciones divinas. Miro hacia atrás, no con pesar o tristeza, sino con una sensación de asombro y admiración.
asombro ante la magnitud del plan de Dios, que usó a un hombre imperfecto como instrumento de su perfecta voluntad, admiración por cómo cada dificultad, cada dolor, cada lágrima derramada fue utilizada para tejer una gloriosa tapicería de redención y esperanza. En Roma, permanecí bajo arresto domiciliario durante 2 años, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda osadía y sin impedimento. Aunque encarcelado, continué escribiendo cartas, fortaleciendo y orientando a las iglesias. Durante estos 2 años en Roma, aunque confinado a una casa, mi alma nunca se sintió tan libre. Aquí, en la capital del imperio que gobierna el mundo conocido, me encontraba encadenado, pero paradójicamente, es aquí donde mi misión alcanzó uno de sus puntos más fructíferos. Cada cadena en mis muñecas servía como un recordatorio constante de que la verdadera libertad no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la libertad interior que Cristo ofrece. Esta prisión domiciliaria se transformó en un terreno fértil para el Evangelio. Aquí he recibido a todos los que vienen a mí, judíos, gentiles, soldados, ciudadanos romanos, curiosos y buscadores, compartiendo incansablemente las buenas nuevas del reino de Dios. He sido testigo de cómo corazones endurecidos se abrían, dudas se transformaban en fe, y el inicio de una comunidad de creyentes en medio del corazón del Imperio Romano. Más allá de las paredes de esta casa, mis cartas cruzaban mares y fronteras, alcanzando iglesias que había fundado o visitado en mi viaje. A través de ellas, ofrecía orientación, ánimo, corrección y amor. Cada palabra que escribía era una semilla plantada, creciendo y fructificando en lugares que mi pie físico ya no podía alcanzar. Reflexionando sobre mi viaje, veo cómo Dios transforma las circunstancias más improbables en oportunidades para su gloria. Mi prisión se convirtió en un púlpito y mi restricción, un medio para alcanzar aún a más personas. Es una lección profunda sobre el poder de Dios para usar todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Estos momentos en Roma me enseñaron a vivir más allá de mis limitaciones físicas, a confiar más profundamente en Dios y a encontrar alegría y propósito incluso en las condiciones más adversas. Mi esperanza y oración es que mi vida, incluso mientras estoy encadenado, continúe siendo un testimonio vivo de la gracia y poder de Dios, mostrando que ninguna cadena puede restringir el mensaje del Evangelio. Mi último viaje a Roma marcó el capítulo final de mi misión terrenal. Preso bajo falsas acusaciones, enfrenté juicios donde defendí mi fe y misión con convicción inquebrantable. Estos momentos en tribunales romanos no fueron solo una defensa del Evangelio, sino también una proclamación de la soberanía de Cristo ante las autoridades terrenales. A través de esos juicios, Dios abrió puertas para que el mensaje de salvación alcanzara incluso a los guardias y oficiales que me vigilaban. Mi encarcelamiento se convirtió en un testimonio vivo de fe inquebrantable. En medio de las cadenas y la vigilancia constante, seguí escribiendo cartas, animando y orientando a las iglesias, fortaleciendo a los hermanos en la fe y transmitiendo esperanza y perseverancia. Conforme la persecución a los cristianos se intensificaba bajo el gobierno de Nerón, me convertí en un objetivo. Como ciudadano romano, fui salvado de la crucifixión, pero sabía que mi ejecución era inevitable. La tradición dice que fui llevado fuera de los muros de la ciudad y decapitado, un destino reservado para los ciudadanos romanos. Enfrenté ese fin no como una derrota, sino como la consumación de mi viaje, un sello final de mi testimonio y fidelidad a Cristo. En mis últimos momentos, mientras las sombras de la muerte se acercaban, mi mente no se enfocaba en el fin, sino en la eternidad que me esperaba. El corte de la espada no sería el fin de mi voz. Al contrario, sería el inicio de un legado que resonaría a través de las eras. A mi viaje, aunque marcado por innumerables desafíos, fue sostenido por la firme convicción en el Evangelio de Cristo. Incluso en las cadenas de la prisión en Roma, veía cada obstáculo como una oportunidad para el avance del Evangelio. Mis cartas, escritas desde la prisión,
reflejan esa esperanza inquebrantable y la urgencia de animar a los hermanos en la fe. Durante mi cautiverio, escribí a los filipenses, compartiendo mi alegría y exhortándolos a la unidad y humildad, recordándoles mirar a Cristo como el ejemplo supremo. A los colosenses, enfaticé la supremacía de Cristo sobre todos los poderes y principados y los advertí contra las herejías que amenazaban a la Iglesia. A los efesios, exploré las riquezas de la gracia divina y el misterio de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en la carta a Filemón, pedí la reconciliación y el perdón para Onésimo, un esclavo fugitivo que se había convertido bajo mi tutela. Tras 2 años en Roma, fui liberado. Según la tradición, continué mi ministerio, posiblemente visitando las iglesias en Asia Menor y Macedonia una vez más, y tal vez incluso alcanzando a España, conforme a mi deseo expresado en Romanos. Durante ese período, escribí las cartas pastorales a Timoteo y a Tito, ofreciendo orientaciones sobre liderazgo, doctrina y conducta en la Iglesia. Pero mi libertad no duró mucho. Con la creciente persecución a los cristianos bajo el emperador Nerón, fui nuevamente arrestado y llevado a Roma. Esta vez, mi prisión fue más severa y sabía que mi tiempo se acercaba a su fin. En mi segunda carta a Timoteo, escrita desde la prisión poco antes de mi muerte, expresé sentimientos de conclusión y contentamiento. Estoy listo para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cerca. En esta mi última prisión, bajo las sombras de la persecución de Nerón, siento la aproximación del fin de mi viaje terrenal. Estas paredes frías y estas cadenas pesadas son testigos de los últimos días de mi misión. Sin embargo, en mi corazón no hay espacio para la desesperación o la tristeza. En cambio, siento una profunda sensación de contentamiento y gratitud. Reflexionando sobre mi vida, desde las calles de Jerusalén hasta los caminos del Imperio Romano, veo una tapicería tejida por la gracia de Dios. Cada momento de persecución, cada desafío enfrentado y cada triunfo alcanzado no fueron más que partes de un plan divino mayor, un plan que apenas podía comprender al principio, pero que ahora veo con claridad y acepto con humildad. En estos momentos de quietud forzada, pienso en las iglesias que fundé, en los amigos y compañeros de viaje, en los innumerables rostros que encontraron esperanza en el Evangelio. Mi mente se vuelve hacia Timoteo, mi hijo en la fe, y hacia los muchos otros que continuarán la obra que comenzamos. En mi segunda carta a Timoteo, busqué transmitir esa urgencia, ese llamado a perseverar a pesar de las adversidades. Ahora entiendo que mi vida, con todas sus vueltas y revueltas, fue un testimonio no de mi fuerza o sabiduría, sino del poder transformador y sostenedor de Cristo. Las palabras «estoy listo para ser ofrecido» y «el tiempo de mi partida está cerca» son el eco de una vida vivida no para mí, sino para aquel que me llamó. Encaro la muerte no como el fin, sino como el último paso en este viaje terrenal, una transición a la verdadera vida, la vida eterna prometida por Cristo. Estoy en paz, sabiendo que completé la carrera, mantuve la fe, y ahora espero la corona de justicia que el Señor, el justo juez, me dará en aquel día. Así, en el silencio de esta celda romana, mi alma canta un himno de esperanza y victoria. Mi oración es que mi vida sea un faro para aquellos que luchan en la fe, un recordatorio de que en todas las cosas, incluso en la muerte, somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Mi ejecución, según la tradición, sería por decapitación, el último acto de mi viaje terrenal. Pero mi historia no terminaría allí. A través de las iglesias que fundé, de las personas que toqué y especialmente de mis cartas, el Evangelio continuó difundiéndose. Mis experiencias y enseñanzas, registradas en el Nuevo Testamento, han inspirado y guiado generaciones de cristianos. A través de persecuciones, tribulaciones y sufrimientos, aprendí a contentarme en cualquier situación, sabiendo que la fuerza de Cristo me sustentaba. Mi vida fue una demostración del poder transformador del Evangelio y del amor inquebrantable de Dios. A los Corintios escribí, porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte, reflejando mi dependencia total en Dios,
incluso en las circunstancias más desafiantes. Mirando hacia atrás, a las distintas etapas de mi vida, veo una verdad que resuena más fuerte que cualquier otra. En mi debilidad, la fuerza de Cristo se reveló de manera más magnífica. Cada momento de sufrimiento, cada tribulación enfrentada, no fueron meras adversidades, sino los cimientos donde mi fe fue forjada y fortalecida. El viaje que recorrí, marcado por peligros, persecuciones y pruebas, fue también un camino de profundo aprendizaje espiritual. Aprendí a contentarme en cualquier situación, no por una resignación pasiva, sino por una confianza activa en la soberanía de Dios. En cada puerto tempestuoso, en cada ciudad hostil, en cada fría celda de prisión, encontré una oportunidad para testificar el poder transformador del Evangelio. Escribí a los Corintios: cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Palabras que encapsulan no solo mi experiencia personal, sino un principio eterno del reino de Dios. En la debilidad humana, el poder de Dios se manifiesta en su plenitud. Mi propia vida es testigo de ello. El hombre que una vez se enorgullecía de su fuerza y celo por la ley, encontró la verdadera fuerza en la rendición y en la gracia. Esta verdad no es solo para mí, sino para todos los que siguen a Cristo. En nuestras luchas, en nuestras dudas, en nuestras debilidades, somos invitados a apoyarnos no en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de aquel que venció al mundo. Cada día somos llamados a vivir esta paradójica realidad cristiana, que en nuestra mayor vulnerabilidad encontramos nuestra mayor fortaleza. Así, reflexionando sobre mi vida y ministerio, veo que cada dificultad que enfrenté, cada momento de debilidad, fue una invitación para experimentar la fuerza y el amor inquebrantable de Dios de manera más profunda. Y ahora, mientras me acerco al fin de mi viaje terrenal, lo hago no con miedo o incertidumbre, sino con una fe inquebrantable y una fuerza que trasciende la comprensión humana, la fuerza encontrada en la fragilidad, en el amor de Cristo, que se perfecciona en mi debilidad. Cada paso que di, desde los días de persecución hasta los momentos de proclamación, estuvo impregnado con una fe que superó todas las dudas, una esperanza que brilló más fuerte que la desesperación más oscura y un amor que ardía incansable en mi corazón. El amor de Dios, revelado en Cristo Jesús, fue la fuerza motriz detrás de cada palabra que prediqué, cada carta que escribí, cada alma con la que me conecté. Reflexionando sobre mi viaje, siento una emoción avasalladora fluyendo a través de mí. No es solo gratitud o alegría, sino una mezcla compleja de todas las experiencias humanas, transformadas y elevadas por la presencia de Dios en mi vida. Desde aquel momento transformador en el camino de Damasco hasta mis últimos días, cada respiración que tomé fue un testimonio del increíble poder redentor de Dios. Recuerdo cada rostro, cada historia, cada vida tocada por el Evangelio. Los veo como estrellas en el cielo de la gracia de Dios, cada una brillando con la luz del amor divino. Mi corazón se desborda de amor por cada uno de ellos, sabiendo que nuestra conexión trasciende el tiempo y el espacio, unidos eternamente en Cristo. Así, mi historia es una de fe, esperanza y amor incansable por el Evangelio. Un viaje que comenzó en la persecución y terminó en la proclamación de la buena nueva de Jesucristo a todos los pueblos. Concluyo mi relato con las palabras que escribí a los romanos: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Mi nombre es Pablo, y esta es mi historia.